No viene bien este video de Marley con Mirko para la columna con Fernanda Felice, con nuestra especialista en niñez, porque vamos a hablar de esto de etiquetar y poner a los chicos en diferentes sectores y pensar rápidamente que tienen una patología cuando en realidad lo que está pasando es todo lo contrario. Cuando uno le dedica tiempo justamente a ellos y empieza a compartir cosas, evidentemente te das cuenta que la cosa pasa por otro lado y no por esta necesidad de llevarlo inmediatamente a un médico o a un especialista. Es esto un poco de lo que vamos a hablar con ella. ¿Cómo andas, Fer? Gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, un padre como Mirko, por ejemplo, como Marley, por ahí se daría cuenta más de algunas cosas por el hecho de estar presente, de saber lo que pasa, que otros que a veces ven que a su hijo o a su hija le pasa algo y rápidamente lo llevan al médico, ¿no? Sí, en relación a lo que vos decís, sería bueno que recordarles a todos algo que sabemos, pero Sí. hoy tenemos que estar de alguna manera insistiendo en cuestiones obvias. En primer lugar, que las niñas y niños son personas que se encuentran transitando su desarrollo, su crecimiento y sus aprendizajes, y que para crecer y aprender necesitan de tiempo, y que esos tiempos no tienen que ser siempre iguales, porque las niñas y los niños son diferentes. Y lo que preocupa sobre todo es que justamente los chicos a veces hoy no tienen ese tiempo para crecer, viven en un mundo donde las personas adultas andamos muy apresurados a veces para atender a sus inquietudes, sus necesidades o aquello que nos quieren mostrar. Y entonces rápidamente algunas características propias de la infancia o a veces alguna dificultad rápidamente se convierte en un rótulo o una etiqueta. Cuando hablas de rótulo o etiqueta, ¿a qué estás haciendo referencia? Se le llama de esa manera a estos diagnósticos que están así tan difundidos, y se los llama en ese sentido porque de alguna manera no son verdaderos diagnósticos, porque no se hace una evaluación seria respecto de lo que le puede suceder a una niña o un niño, porque no se atiende a las particularidades de esa muchachita o ese muchachito, a su familia, al contexto y a su historia. Podemos dar algunos ejemplos. Dale, sí. Seguramente que quienes nos están viendo alguna vez escucharon estas siglas o palabras. Por ejemplo, si una niña o un niño presenta alguna dificultad para comunicarse y vincularse con los demás, desde esta perspectiva rápidamente tiene un TEA o trastorno del espectro autista. No, eso TEA, pero es... No, tengo mi hijo con un TEA, con un TEA. Sí, ese está como el que es el más novedoso o el que está en más auge, digamos. Sí. Si un niño tiene una dificultad para aprender a leer y escribir, tiene dislexia o DEA, dificultad También específica del aprendizaje. Si un niño es un poco rebelde, hace berrinches y es caprichoso, tiene TOD. Ese, así no lo vas a haber escuchado, pero tiene un trastorno oposicionista y desafiante. Oh. Si un niño es un poco inquieto, es movedizo y le cuesta un poco prestar atención, tiene TDAH, es decir, tiene un trastorno disatencional hiperkinético. Vos fijate que... Che, dan miedo las palabras que están nombrando. Sí. Sí, por eso es importante alertar, porque cuando las personas utilizan con tanta liviandad este tipo de siglas o palabras, vale lo mismo para los que son profesionales de la salud, hay que aclararles que están remitiéndose a un trastorno psiquiátrico o un trastorno mental. ¿Sí? Claro. Porque a veces uno utiliza las palabras sin pensar en lo que eso representa y significa, sin contar que estamos utilizándolas para referirnos a niñas y a niños, por lo cual deberíamos ser más cuidadosos. Pero fíjate que muchos de esos trastornos en realidad se mencionan características de la infancia. Las niñas y niños son inquietos, son curiosos, son caprichosos, se rigen por el principio de placer y no el de realidad. Quieren hacer lo que se les da la gana y nos están pidiendo límites para que los cuidemos y los acompañemos. Aprender en la escuela, aprender a comunicarse, desarrollar el lenguaje, son procesos complejos y que no pueden ser estigmatizados rápidamente con un cuadro de estas características. Y el contexto al cual se hace referencia, en el cual ellos tienen que aprender todo esto, es vertiginoso, no te da tiempo, es hasta frío a veces con la situación que vivimos nosotros, padres, madres que no le están dedicando por ahí mucho tiempo, y que a veces, acá uno asume también su responsabilidad, cuando aparece este diagnóstico es como que te liberás de culpa, ¿no? Y decís, mi hijo tiene esto, no tiene que ver con lo que pasa en casa, sino con algo que le está pasando, pobrecito, vamos a llevarlo al médico. Es muy interesante las dos cosas que decís. En primer lugar, porque cuando se hacen este tipo de diagnósticos, no se contempla la época de la cual son parte las niñas y niños y que justamente son vertiginosas y donde no tienen tiempo para crecer y aprender como lo tuvimos nosotros en nuestra propia infancia. Y esto produce este alivio, ¿por qué? Porque el problema es exclusivo de esa niña o ese niño. Está en su cerebro, está en sus genes, porque siempre las causas son orgánicas desde esta perspectiva,
Y entonces parece que las familias, los docentes, la escuela, nada tenemos por hacer. Y esa es una trampa en la que no podemos caer, porque los adultos somos siempre responsables del bienestar y el malestar de la infancia, porque somos los que tomamos decisiones y los que toman decisiones son siempre responsables. Gracias, Fer. A vos. Seguimos.